Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios en esta preciosa hora. Pues que Dios nos regala un día más, hermanos. Dios es tan bueno con nosotros, tan lleno de amor, que pues siempre está al cuidado de nosotros. Y pues en esta mañana, hermanos, yo no sé si haya por ahí algunas necesidades, pero sí quiero pedirles de sus oraciones por las necesidades que haya, por la sanidad de nuestro hermano Miguel Lara, papá del hermano Ariel, y pues alguna otra necesidad que haya, hermanos, pues invitarles que oremos todos juntos en esta hora, hermanos, y pues también les invito que oren por un sobrino que hoy a las 9 de la mañana iban a empezarle una cirugía. En esta semana, el jueves, le detectaron un cáncer, un tumor en la cabeza, y fue internado inmediatamente. Entonces, pues hoy iban a hacer la cirugía a las 9 de la mañana y iban a terminar como en 5 horas. Nos dijeron que iba a ser el término de la cirugía. Les invitamos, hermanos, que oren por este muchacho. Él se llama Rodrigo Ramírez Pérez. Yo estuve con ellos desde el viernes, hermanos. De hecho, su esposa de él nos pidió que oráramos por ella. Mi hermana, pues aunque ellos son católicos, pues nos han pedido que oremos mucho por ellos. Y pues, hermanos, pues es difícil, ¿no? Porque yo los veía y veía a la familia, y pues se siente destrozada, hermanos, porque pues yo creo que es difícil, ¿no?, enfrentar este tipo de situaciones. Pero pues uno que conoce de Dios, hermanos, pues les dice: ánimo, échenle ganas, mira, Dios está con ustedes, Dios tiene planes para ustedes, Dios sabe por qué vienen estas cosas. Porque me decía su esposa de este muchacho, decía: pues que yo no entiendo por qué y por qué a nosotros, ¿no? Como a veces quizás muchos de nosotros podemos decir: ¿por qué yo? O sea, ¿por qué nosotros, no? Pero Dios tiene planes, hermanos, para cada uno de nosotros. A lo mejor Dios nos puede llamar por medio de una situación difícil, si nosotros lo reconocemos que es así, ¿no? Entonces, pues, no sé si haya más necesidades, hermanos, pero yo les invito en esta preciosa hora que Dios nos permite estar aquí, que estamos aquí todavía delante de la presencia de nuestro Dios, porque Dios nos permite estar aquí, hermanos. Pues dale gracias a Él y poner estas cosas en sus manos. Es difícil, hermanos, pero pues tenemos que enfrentar muchas cosas en nuestra vida, hermanos, aquí en este mundo. Pero yo siento, hermanos, a veces mucho gozo cuando nos vamos a la palabra y empezamos a leer lo que el Señor, las bendiciones que Dios nos habla, las riquezas que Dios nos está ofreciendo, riquezas espirituales, hermanos, no riquezas materiales, sino las riquezas espirituales, hermanos. Lo que el Señor nos enseña, hermanos, todo esto, hermanos, es algo precioso. Entonces, pues ahí nos abrazamos nosotros, a esto, porque Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que, hermanos, pues, ¿por qué no se pone de pie y oramos al Señor y le pedimos a Dios por todos? Decía el hermano también, orar unos por otros, que sea Dios el que esté en nuestras vidas, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos, Señor, muchas gracias, porque hasta el día de hoy, Señor, has estado con nosotros. Te damos, Señor, muchas gracias, Dios, porque hasta el día de hoy nos prestas, Señor, la vida. Y queremos, Señor, aprovecharla, Señor, este momento, este tiempo, Señor, que tú nos prestas. Diciéndote, Señor, que aquí estamos, Señor, con el mismo propósito, Señor, de buscar tu presencia, de servirte a ti, Señor,
Te pedimos en esta hora, Señor, que tú, Padre, perdones primeramente, Señor, todo lo que hay de nosotros, Señor. Somos humanos, Señor, y de repente, Padre, la carne nos gana, se inclina hacia las cosas de este mundo, de esta vida. Pero tú, Señor, que eres grande en amor y misericordia, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder, Señor, continuar, Señor, en tu camino. Te pido, Padre, por nuestro hermano Miguel Lara, Señor, que está delicado, Señor, bendice, Señor, su vida. Sé tú, Señor, ahí con él, Padre. Pon tu divina mano, Señor, en esa enfermedad, Padre, para que mi hermano, Señor, sane, Señor, de esa enfermedad, Padre. Yo te pido, Padre, te ruego, Señor, por cada necesidad que pueda haber, Señor, dentro de tu iglesia, Señor, que seas tú, Señor, propicio, Señor, a esa necesidad. Que seas tú, Señor, el que esté, Señor, en esa situación difícil, Padre, que a veces nosotros enfrentamos, Señor. Te pedimos, Señor, por toda la iglesia, Señor Jesús, por toda la iglesia, Señor, que tú bendigas, Señor, y que guardes, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos, Padre, también, Señor, por mi sobrino Rodrigo, Señor, que está internado en una cirugía, Señor, pero que tú, Señor, seas el que ponga, Señor, tu divina mano, Señor, en esas manos que van a atenderlo, Señor, que en ese quirófano, Padre, que tú, Señor, lo saques, Padre, en victoria, Señor Jesús de los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, con nosotros, Padre, porque tú eres grande, Señor, en amor, eres grande en misericordia. Yo te pido, Señor, que estés, Señor, con esta familia, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los fortalezcas, Padre, que tú estés, Señor, con ellos, Señor, y que reconozcan primeramente, Señor, que tú eres Dios y que tú eres el que tiene, Señor, el control, Señor, de todas las cosas en tus manos, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Muchas gracias, Dios, por tu grande amor, Padre, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, por toda la iglesia, Señor, reunida en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, de los que estamos ahorita aquí, Señor, y de los que estarán al rato, Señor, a las 6, Padre. Que tú, Señor, seas el que los bendiga y los guarde, Señor, a todos, Señor, por igual. A mis hermanos de la alabanza, Padre, a mis hermanos diáconos, diaconisas, Señor, a mis hermanos del orden, a mis hermanos maestros, Señor, a los niños, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes, Padre, por toda la iglesia, Señor, a los hermanos mayores, Señor, por todos, Señor Jesús. Tú, Padre, bendícelos, Señor, y tú guárdalos, Padre. Te pedimos, Padre, también por mi hermano pastor Alejandro, Señor, que tú lo bendigas, a su esposa y a toda su descendencia, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa hora, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y nos enseñes, Señor, las cosas que tú quieres para nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que recibimos de Dios. Y pues es una bendición, hermanos, el ver, hermanos, lo que Dios nos habla. Y yo este mensaje, hermanos, que quiero compartirles en esta hora, a veces es difícil, hermanos, entender lo que Dios nos habla, pero vamos a tratar, hermanos, de ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y lo que nos habla. Y este mensaje, hermanos, como título yo le puse la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos damos cuenta, hermanos, que a través de los tiempos el Señor nos ha mostrado tantas cosas, hermanos, en su palabra, tantas cosas, hermanos, que a veces se queda uno sorprendido, hermanos, de lo que Dios nos habla, hermanos, a cada uno de nosotros. Y cómo, hermanos, nosotros en otro tiempo que no conocíamos de Dios, en otro tiempo que andábamos desbalagados, hermanos, buscando otras cosas, no conocíamos, hermanos, las cosas que Dios, hermanos, nos está ofreciendo.
Pero cuando nosotros reconocimos que Dios es nuestro Salvador, nuestra guía, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, cuando reconocimos, hermanos, y que nosotros aceptamos y que empezamos a caminar, hermanos, en su palabra, en su verdad, entonces nos dimos cuenta, hermanos, de lo que nos estamos perdiendo, de lo que nos estábamos perdiendo. Pero hoy en día que estamos aquí, hermanos, y que todos ya estamos conscientes de que Dios es grande en su amor y su misericordia, pues le agradecemos a Dios, hermanos. Así estemos pasando una situación difícil, le agradecemos a Dios, hermanos, porque pues si no fuera por Él, hermanos, pagamos, hermanos, como dice la palabra, sin Dios y sin esperanza, hermanos, por el mundo, viviendo, hermanos, un martirio fuera, hermanos, de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos y nos entregamos a Dios, decimos, wow, gracias Dios, gracias porque yo me estaba perdiendo de estas bendiciones, yo me estaba perdiendo de conocer lo grande que tú eres para conmigo. Entonces yo quiero compartirles, hermanos, en esta preciosa hora, sí, ya es tarde, ¿verdad? Es tarde con minutos. En esta hora, hermanos, quiero compartirles, hermanos, y quiero que abran su palabra en Isaías. En Isaías, en el capítulo 6, hermanos, vamos a iniciar en esta hora. Y podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos enseña a través de estas cosas. Y arriba, como encabezado, dice, visión y llamamiento de Isaías. Y vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Urías, vi yo y al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, qué padre, hermanos, fíjense nomás lo que este varón vio, hermanos. ¿Cómo descifra, hermanos, esta parte de la Escritura, ¿no? Que dice, hermanos, que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra y vemos, hermanos, lo que el Señor nos empieza a enseñar, hermanos, cómo Dios es tan grande en su amor y su misericordia. El versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Fíjense, hermanos, esto, si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, hermanos, anteriormente en el Antiguo Testamento, se dice que, la palabra dice, hermanos, que estaba el templo, ¿verdad? Y estaba, hermanos, dividido en 2. El lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, hermanos, más que el sumo sacerdote. Y por cierta temporada. Usted y yo, hermanos, podíamos entrar, hermanos, al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, viene y rompe esa barrera que había, hermanos, entonces usted y yo, hermanos, podemos entrar no solamente al lugar santo, hermanos, al lugar santísimo también. Además, imagínense qué bendición tenemos nosotros. Somos privilegiados, hermanos, somos a veces sin merecerlo, hermanos, porque a veces muchos de nosotros no son ni merecedores, hermanos, de recibir lo que Dios nos está hablando. Mas, sin embargo, hermanos, Dios es tan grande en su amor que lo hizo de esta manera. Hoy en día, hermanos, ya no podemos estar solamente en el lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo, hermanos, porque tenemos derecho ya a entrar nosotros al lugar santo, al lugar santísimo. Pero esto depende también de cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos, hermanos, el lugar, pero depende de nosotros. Entonces, hermanos, nomás imagínense, hermanos,
que dice la palabra de Dios que en ese lugar había serafines. Si usted se da cuenta, hermanos, acerca de los serafines y querubines, nosotros podemos ver, hermanos, que la Biblia nos habla de tres personajes, de tres tipos de ángeles. Eran ángeles, al fin de cuentas. Aquí en la iglesia, hermanos, somos muchos. Sí, somos muchos y todos valemos lo mismo. Todos somos lo mismo, hermanos, delante de la presencia de Dios. Aunque unos predicamos, unos coordinamos, otros podemos hacer otras actividades, pero todos somos hijos de Dios y todos somos iguales. Fíjense, hermanos, que aquí lo que nos dice la palabra de Dios, que dice el versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nada más imagínense, hermanos, lo descifra este varón, hermanos, en esta visión, lo descifra al Señor sentado en su trono alto y sublime, y los serafines dice que volaban, hermanos, con dos alas, tenían dos alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Pero estaban ahí, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando el hombre fue desechado del huerto del Edén, que significa paraíso, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y hemos leído ahí, dice que cuando el Señor echó fuera a Adán y a Eva del huerto del Edén, puso querubines. No fueron serafines, fueron querubines, para guardar el camino, que nadie entrara. ¿Sí? Chequen, hermanos, lo que el Señor nos habla y nos dice. Y nos habla, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios, que puso querubines, hermanos, fue para estar observando, viendo que nadie entrara hacia el huerto del Edén. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios y nos dice, hermanos, que estos serafines, hermanos, volaban y estaban al pendiente del templo. ¿Sí? Cuidaban ahí. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Es una bendición, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Si usted se da cuenta, hermanos, aquí en el versículo 3 nos dice, y el trono, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque todo pertenece a Dios. Todo, hermanos. Y hasta el mismo diablo, hermanos, con todos sus ángeles, hermanos, pertenecen a Dios. Que se rebelaron, hermanos, es otra historia. Pero que pertenecen a Dios, pertenecen. Y tienen que darle cuentas a Dios también. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que todo esto, hermanos, cómo el Señor nos habla, nos enseña, que dice muchísimos años, desde la creación del mundo, hermanos, el Señor siempre ha tratado de enseñarnos, de hablarnos, de decirnos lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos conviene a nosotros y lo que no nos conviene. Siempre, hermanos. Porque Dios no es un Dios que va a condenar a la humanidad o al ser humano, hermanos, y decirle es que tú eres muy perverso, muy tremendo, a ti no te quiero. No, hermanos. Tanto nos mostró el Señor, hermanos, y nos ha mostrado hasta el día de hoy, que Él dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Entonces, todo esto, hermanos, es una bendición tan grande, hermanos, tan grande, y podemos decir, Señor, ¿qué puedo hacer para contigo? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué puedo hacer? Si nosotros nos damos cuenta que nosotros solamente nos queda, hermanos, decirle al Señor, Señor,
aquí estoy. Y úsame. Recuerden, hermanos, que el Señor nos habla que dice que somos nosotros como el barro en las manos del alfarero. Y el Señor quiere moldearnos, hermanos, día con día. El Señor quiere moldearnos, hermanos. El alfarero, hermanos, está en su aparato ese, hermanos, con el pie y girando y haciendo la vasija. Pero si no le gusta, hermanos, la vuelve a deshacer porque es barro y lo vuelve a empezar a hacer, si ustedes lo han visto. Y hace unas vasijas muy bonitas, hermanos. Y del tamaño que sea. Y el Señor nos pone ese ejemplo, hermanos, que usted y yo, hermanos, somos igual. Somos, hermanos, como el barro, hermanos, en las manos del alfarero. Pero aquí depende, hermanos, si usted y yo queremos dejarnos moldear por el Señor. Aquí depende, hermanos, de usted y yo. Si nos queremos dejar moldear por el Señor, hermanos, o queremos seguir como en nuestra vida rutinaria como lo hacemos. Si queremos ser mejor, o si queremos estar ahí estancados, o si queremos superarnos. De nosotros a veces dependen muchas cosas. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra, hermanos, por medio de este varón, este tipo de cosas. Cuando el Señor nos enseña, hermanos, y nos habla a través de su palabra, dice, hermanos, que el versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, hermanos, daban voces. Imagínese, hermano, usted. Nosotros ya estamos aquí, hermanos, y nuestra fe es, hermanos, un día estar con el Señor. Porque esa debe de ser nuestra meta. Estar un día con Cristo Jesús por la eternidad. Allá se acabaron, hermanos, todas nuestras necesidades. Allá se acabaron, hermanos, todos, hermanos, nuestros problemas. Allá ya no vamos a tener que ir a comprar el frijol, el maíz, las tortillas. Ya no vamos a tener que comprar, hermanos, nada, hermanos, y llegar al mercado y decir, híjole, está carísimo todo. Cada vez le suben a las cosas. Allá ya no vamos a tener este tipo de problemas, hermanos. Allá solamente va a ser, hermanos, alabar y glorificar a nuestro Dios por la eternidad. O sea, nosotros podemos ver, hermanos, todo esto, hermanos, cómo el Señor empieza a enseñarnos, hermanos, desde el principio, hermanos, el camino correcto que tenemos que tomar, hermanos, usted y yo. Dice, hermanos, Ezequiel, vamos a pasarnos a Ezequiel, hermanos, y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Es una bendición, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas y decimos, Señor, qué bueno y grande eres para con cada uno de nosotros. Ezequiel capítulo 1, versículo 18, ¿quién lo tiene? ¿Ya llegaron? ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién dijo yo? ¿No vinieron? Gracias, hermano. Nomás chequen, hermanos, lo que el Señor nos habla. Cuando todo esto, hermanos, lo vemos nosotros, nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor habla. Si usted se da cuenta y ha leído, hermanos, también, dice, hermanos, que cuando Dios hablaba, hermanos, hablaba de muchas maneras. Al pueblo de Israel, con el pueblo de Israel lo hizo de muchas maneras.
y lo hacía por medio de la zarza, lo hacía por medio de las nubes que se les mostraba, lo hacía, hermanos, por medio de sus siervos, hermanos, pero era tan fuerte el resplandor, era tan fuerte la presencia de Dios, que el pueblo de Dios llegó a decirle a Moisés: no queremos hablar con Dios, no queremos hacerlo, porque si nosotros hablamos directamente con Dios, vamos a morir. Mejor tú habla con Él y tú nos dices a nosotros. Fíjense, hermanos, tan grande era la presencia de Dios, hermanos, tan grande era la presencia de Dios, que tenía que hacer de esta manera el pueblo. Imagínense, hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros soportaríamos esa presencia si Dios ahorita se presentara en este lugar? ¿Cuántos de nosotros lo soportaríamos, hermanos? Digo, Dios habla de muchas maneras, hermanos. Hace muchos años en una iglesia donde yo estaba, fue derramado el Espíritu Santo, hermanos. Y muchos de nosotros no creíamos, porque yo fui uno de ellos. Los jóvenes se fueron, hermanos, a una ocasión, los jóvenes se fueron a hacer un día de lunada, un sábado. Y el pastor se fue con ellos. Al otro día, hermanos, que llegaron a la hora del servicio, que era a las 10 de la mañana. Y yo me quedé sorprendido, como muchos se quedaron sorprendidos, hermanos, porque cuando entraron los jóvenes, todos, hermanos, todos empezaron a glorificar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Todos estaban hablando en lenguas. Todos. Y yo me quedé. ¿Y ahora? Y yo los veía, hermanos, y los veía, hermanos, y decía: ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo llamo al pastor y le digo: a ver, pastor, ven. Porque el pastor de ahí es mi cuñado. Le digo: a ver, ven. ¿Qué pasó aquí? Y les soy honesto, hermanos, yo le dije: mira, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, porque esto es un desorden. Y me dice: a ver, ven. ¿Ya leíste bien la Biblia? ¿Ya leíste bien la Biblia? Porque si tú no has leído bien la Biblia, entonces tú te vas a meter en un problema con Dios. Lee la Biblia. Estudia acerca de las lenguas. Y sabrás lo que está sucediendo. Y yo me quedé así medio espantado y dije yo: ay, Señor, pues ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y yo les soy honesto, hermanos, en ese tiempo yo me congregaba, hermanos, yo ya tenía años de cristiano, pero yo andaba muy mal en esos días. Cuando empezó el servicio, hermanos, y empezaron los jóvenes a orar, hermanos, empezaron a pasar, hermanos, a orar por muchos de nosotros, no nomás por alguno, por muchos empezaron a orar. Y como yo andaba bien mal, hermanos, ¿saben qué? Fue un varón y me puso las manos y me dijo: ¿sabes qué? Dice Dios. Y fíjense, hermanos, las palabras que a mí me dijo, y eso, hermanos, a mí me estremeció y me hizo entender, hermanos, las cosas espirituales de Dios, hermanos. Porque me dijo: dice Dios que te arrepientas. Dice Dios que andas mal y que has caído muy bajo. Y yo me quedé, hermanos, y digo: ¿cómo sabe que yo ando mal? ¿Cómo sabe que yo vengo nomás porque quiero cumplir? Fíjense, hermanos, las cosas que Dios habla, hermanos, a través de su palabra. Dios nos enseña, hermanos,
Y Dios nos habla, hermanos, las cosas. Cuando este varón, hermanos, me dijo estas cosas, se empiezan a dejar venir 2, 3 jóvenes más. Y empiezan a orar por mí, hermanos. Y uno de ellos, hermanos, me dice Dios, que le eches ganas. Dice Dios, que te levantes y que prediques como siempre lo has hecho. Imagínense, hermanos, lo que causó en mi corazón, hermanos. Caigo de rodillas, hermanos, le pido perdón a Dios y le digo, Señor, aquí estoy. Señor, solamente tú me puedes ayudar, porque yo solo no puedo. Y Dios nos ha mostrado, hermanos, hasta el día de hoy, que por su amor y su misericordia, hermanos, Dios hasta el día de hoy nos ha ayudado y nos ha guardado. Que hasta el día de hoy, hermanos, ha estado con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de situación, hermanos. Dios ha estado siempre con nosotros. Nosotros, hermanos, somos los que le hemos fallado a Dios. De allí, hermanos, de ese momento, hermanos, empezó un proceso un poco complicado. Muchos jóvenes empezaron a poseer. Muchos jóvenes, hermanos, empezaron a hacer muchas cosas muy fuertes. El Señor, hermanos, entonces de días yo sentí la restauración de Dios en mí. Empezamos, hermanos, a tratar con ese tipo de jóvenes, hermanos. Y recuerdo, hermanos, en uno de ellos que fue poseído a la hora del servicio. Nosotros le decíamos a los hermanos, si tienen miedo, háganse de aquí, quítense de aquí, porque esto es complicado, esto no es fácil. Yo recuerdo, hermanos, que un joven se fue poseído, hermanos, y ahí en medio, en el pasillo, hermanos, se retorcía como si fuera una serpiente. Y empezamos a orar por él, hermanos. ¿Y sabe qué nos dijo el enemigo? Se nos encara y nos dice, hermanos, déjenlo ir, así déjenlo. Al cabo que yo lo sigo dejando venir a la iglesia. Pero no, hermanos, en el nombre de Jesús, hermanos, hay que salir adelante en ese tipo de situaciones, hermanos. Porque Dios, hermanos, es el que está con cada uno de nosotros. Es el que nos ayuda, hermanos, y es el que nos guarda. Y no porque nosotros como humanos seamos algo, hermanos, sino porque la grandeza de Dios está con nosotros. Recuerdo, hermanos, en otra ocasión otro muchacho que se endemonia, hermanos, ahí, y se levanta, hermanos, y me dice, se me encara a mí y me dice, a ti te voy a matar, porque tú me estorbas. Por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, hasta el día de hoy seguimos aquí, tratando de servirle a nuestro Dios. Pero dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, dice en el versículo 28 de Ezequiel, capítulo 1, 28 de Ezequiel, dice de esta manera, como parece el arco iris, el que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Es Dios, hermanos, el que habla, hermanos. Es Dios, hermanos, el que nos enseña lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, hermanos. Es Dios el que nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar muy, muy, muy agradecidos con Él. Porque si no fuera por Dios, hermanos,
Nosotros no somos nada ni valemos nada, hermanos. Pero por la gracia, hermanos, y la misericordia de Dios, por eso estamos hasta el día de hoy aquí. Y el día, hermanos, que usted tenga un problema, una situación difícil, glorifique a Dios, hermanos. Dele gracias a Él. Porque hasta ese día el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Y si tenemos una situación difícil, hermanos, no se desespere. Busque a Dios. Póngale su problema a Dios. Póngale su necesidad a Él, hermanos. Porque Él es el que está, hermanos, al cuidado de cada uno de nosotros. Póngale su confianza a Él, hermanos. Tenemos luchas, sí, hermanos, todo el mundo las tenemos. Tenemos problemas, sí, hermanos, todo el mundo las tenemos. Tenemos necesidades, sí, hermano, todo el mundo los tenemos. Pero hay que esperar en el Señor. Porque el Señor nos ofrece muchas cosas hermosas, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo nos habla el Señor, hermanos, en esta parte de la Escritura. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes. ¿Usted ha visto el arco iris? ¿Quién no ha visto el arco iris? Todos lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo le parece a usted el arco iris? Está padre, ¿verdad? Hermoso. Está con colores. Bonito se ve el arco iris y cuando usted lo ve dice, qué grandeza de Dios. Nomás checa, hermano, lo que nos dice la palabra, hermanos. Como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el resplandor así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Fíjense, hermano, lo que dice el Señor. ¿Cómo es postrarse, hermanos, en su rostro de uno? ¿Alguien me puede decir cómo es postrarse? Prácticamente acostado, hermano. Dice, me incliné sobre mi rostro y alabé y glorifiqué a nuestro Dios. Nomás de ver, hermanos, la grandeza de Dios. Nomás imagínense, hermanos. Nomás imagínense cómo Dios se muestra. Cómo Dios, hermanos, nos muestra a nosotros su grandeza. Cómo Dios nos muestra, hermanos, su amor. Cómo Dios nos muestra su misericordia, hermanos. Cuando usted ve el arco iris, hermanos, supuestamente es símbolo de que el arco iris va a tapar el agua para que no llueva. Pero no es cierto, hermanos. Aquí el Señor nos dice, hermanos. Aquí el Señor nos habla y nos dice, hermanos, así es Dios de hermoso con nosotros, hermanos. Así es Dios de bueno con nosotros. Cómo el Señor nos enseña, hermanos, su palabra, hermanos, y es una bendición cuando nosotros nos ponemos a meditar estas cosas que Dios nos muestra, hermanos. Es, por ejemplo, hermanos, el que dice, hay muchos que se preguntan muchas cosas, ¿de dónde vino Dios? ¿Cómo es Dios? Pero usted recuerda, hermanos, que la palabra de Dios dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas que nosotros podemos ver y que son visibles, hermanos, son para nosotros. Pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Porque podemos decir, bueno, es que aquí nos habla que dice que es como el arco iris. Y nomás imagínense cómo es el arco iris, hermano. Cómo se ve de hermoso cuando se pone. Es algo tan interesante, hermanos, empezar, hermanos, a descifrar lo que el Señor nos habla, hermanos. Tantas cosas que hay, hermanos, que el Señor nos habla, hermanos, para que usted y yo empecemos a entender y empecemos a caminar y empecemos. ¿Sabe qué es? Para nosotros, hermanos, desde que nosotros nos convertimos, es un proceso, hermanos, que tenemos que ir, hermanos. No se terminó ahí, hermanos. Es un proceso que tenemos, hermanos.
Y cómo Dios nos empieza a mostrar, hermanos, todas las cosas, hermanos, para poder llegar hasta su presencia. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, es una bendición tan grande, hermanos, que a veces nosotros no alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender muchos de nosotros, hermanos. Pero Dios es tan grande en su amor y su misericordia que siempre nos lo muestra, hermanos. Siempre, hermanos. Siempre, hermanos. Hay muchos que por los problemas, hermanos, se han regresado. Hay muchos que por los problemas, hermanos, reniegan. Hay muchos, hermanos, que así lo hacen. Me decía su esposa de mi sobrino ayer, tiene un hijo de 7 años y que su hijo le hacía una pregunta y que le decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si mi papá está internado? ¿Dónde está Dios que no hace nada? ¿Dónde está Dios que no hace milagros? ¿Dónde está Dios? Un niño, hermanos, de 7 años. Y yo creo que como estas situaciones, hermanos, hay muchas. Dios está ahí, hermanos. Dios está al pendiente. Yo le decía a esta muchacha, le decía, mira, lo que tú tienes que reconocer es una cosa, que Dios quiere tratar con ustedes, porque hermanos, a esta familia le hemos estado compartiendo, ya tiene algunos años. De hecho, hace algunos años este muchacho tuvo un accidente también en una moto, porque híjole, se sube a la moto y hombre, es de los que lo ves aquí y ya no lo vuelves a ver. Y tuvo un accidente, hermanos, estuvo internado también en el seguro. Nos tocó también ir a orar por él al seguro. Y de allí para acá le hemos estado compartiendo a esta familia. Su esposa llegó a comentarnos y decirnos, yo sí quiero ir a la iglesia, yo sí quiero ir ahí. Y les animábamos y le decimos, cuando gusten. Y le decía yo ayer, hermanos, nada más una cosa te digo, Dios está tratando con ustedes, pero es necesario que ustedes reconozcan la voz de Dios. Porque con Dios, hermanos, no se juega. Dios es amor. Dios es misericordia. Pero con Dios no se juega, hermanos. ¿O sí? ¿O no? Y así, hermanos, con cualquiera, hermanos, de los que estemos aquí podemos estar en una situación así. Pero tenemos que, hermanos, poner nosotros los pies sobre la tierra. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién nos vamos a arrimar? ¿A quién? ¿Al Dios que hace milagros y maravillas? ¿Al Dios de la creación del universo? ¿O a quién nos vamos a arrimar? ¿A quién le vamos a creer? Es algo tan interesante, hermanos, todo esto, hermanos. Fíjense, hermanos, el Señor nos muestra, hermanos, en este pasaje de la Escritura y dice, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, hermanos, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, hermanos, en el que usted y yo hemos creído. Al que usted y yo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Ese, hermanos, es el que tenemos que acudir usted y yo. A ese, hermanos. Fíjense, hermanos,
lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasarnos, hermanos, a Apocalipsis, y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra, hermanos. Cuando usted y yo, hermanos, nos ponemos a meditar esto, hermanos, híjole, dice uno, Señor, gracias. Y si no, Señor, qué bueno eres conmigo, porque tú siempre has estado conmigo. Hay muchos que tienen situaciones difíciles, y lo primero que hacen, hermanos, es decir, pues no, que Dios existe. Y lamentablemente, hermanos, lo digo lamentablemente hasta en la iglesia. Pues no, que Dios existe, no, que Dios hace cosas, no, que Dios es bueno, no, que Dios es amor, no, que Dios es misericordia. ¿En dónde está si no me escucha? ¿En dónde está? ¿A dónde se ha ido? Pero quizás, hermanos, usted y yo no nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere obrar ahí y que Dios quiere hacerle entender ahí, en una situación que usted tenga. No, el Señor no nos va a dejar, hermanos, no nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar, hermanos, porque Él no es hombre para mentir. Él es Dios, hermanos. Y es bueno para con nosotros. A lo mejor a usted lo está probando a ver qué tanta fe tiene. A lo mejor el Señor dice, bueno, este sí aguanta como Job. Hay muchas cosas, hermanos, por las que nosotros podemos estar pasando, hermanos, pero Dios es grande, hermanos, en amor y en su misericordia, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, es algo tan interesante todo esto. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 4, vamos a ver, hermanos, esta parte de aquí de la Escritura. En el capítulo 4, versículo 1, vamos a ver una parte aquí. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjense, vemos, hermano, lo que en esta visión el Señor le dice a Juan. Vemos, hermano, lo que el Señor le dice. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Fíjense, hermanos, cheque lo que vimos también hace algún momento. Y dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornaliza y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Fíjese, otra vez nuevamente nos vuelve a mencionar el arco iris. Dice, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Quién conoce este tipo de piedras?
Es algo hermoso, hermanos. Yo no conozco este tipo pero dice, hermanos, primero dice, nos habla de una cornalina, nos habla, hermanos, acerca del arco iris, y nos habla, hermanos, acerca de una esmeralda. Yo no conozco, hermanos, porque yo lo único que sé que son cosas muy valiosas, muy caras, ¿verdad? Y fíjese, hermanos, lo que el Señor nos habla en esta parte de la Escritura, hermanos. Cómo el Señor nos muestra, hermanos, su grandeza, hermanos, su amor. Cómo nos muestra, hermanos, que Él es algo precioso, algo hermoso. Y vemos, hermanos, todo esto, hermanos, nos habla, y nos pasamos, hermanos, al versículo 6. Y nos dice de esta manera. Casi se me va el tiempo. Pero dice de esta manera: y delante del trono había como un mar de vidrio. Fíjese, hermano, lo que Dios nos está ofreciendo, hermanos, si nosotros perseveramos y llegamos hasta la meta final. Y dice de esta manera: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, como llenos de ojos, delante y detrás. Nuevamente, hermanos, se está refiriendo a los serafines. Y dice el versículo 7: y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila, dice, volando. Cheque, hermano, lo que estamos viendo. Y dice, hermanos, el versículo 8, y dice de esta manera, hermanos: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor, por dentro, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no dejaban y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos esperan a Dios? ¿Cuántos los van a seguir esperando? Fíjense, hermanos, la bendición que Dios, hermano, nos está ofreciendo. Cómo, hermanos, el Señor nos muestra su amor, su grandeza, su misericordia. Pero también depende, hermanos, de usted y de mí, hermanos. Si queremos llegar hasta allá, tenemos que seguir perseverando. En la situación que sea, hermanos, en la lucha que sea, en el problema que sea, hermanos, tenemos que seguir luchando, hermanos. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el último versículo, y con esto terminamos en esta hora. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No diga, hermanos, Dios no me escucha, porque Dios está ahí con usted. No diga, ¿dónde está Dios? Porque Dios ahí está, hermanos. Esperando, hermanos, que usted tenga fe en Él. Esperando, hermanos, que usted diga: Señor, yo no puedo con mi problema, yo no puedo con mi necesidad. Yo soy humano, Señor, tengo muchos errores en mi debilidad, Señor, pero aquí estoy, Señor, esperándote,
esperando que tú vengas, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, que vengas por mí, Señor. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, usted y yo. Dios es tan bueno, hermanos, que nos muestra su amor, su misericordia, su grandeza. Ahí está el Señor, hermanos. Ahí está, hermanos. Pero ¿sabe qué hace falta a veces usted y yo, que usted y yo tengamos? Un poquito más de paciencia, porque Cristo viene, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy, hermano. Palabra de Dios, hermano, no del hombre. Que el Señor siga bendiciendo grandemente a nuestro hermano David en su trabajo, en su casa, con su familia, sus hijos. Que el Señor le tenga grandemente bendecido. Nos ponemos de pie un momento, hermano. Oramos por las ofrendas y mientras ofrendamos entonamos una alabanza. Ya sabemos, primero pasan las varonas, después los varones, pero antes de ello oramos, hermano. Amado Dios, Padre nuestro, bendito Rey y Salvador, gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Padre. No solamente en este lugar, Señor, sino a donde quiera que vamos, a donde quiera que nos movemos, Señor. Tú estás ahí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, por nuestro hogar. Sigue bendiciendo, Padre Santo, cada economía de cada familia representada en este lugar. Sigue bendiciendo, Señor, grandemente cada alacena, cada trabajo, cada economía. Señor, sabemos que tú amas al dador alegre, Señor. Y aquí estamos, Padre, para darte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. Porque tú grandemente nos bendices, Señor, a cada día, Señor. Nos das el